La razón de yo abordar el tema de la paz desde la perspectiva de la cultura innovativa tiene que ver porque justamente cuando yo comencé a formarme en el año 2008 con el CENTRIM en el tema de gestión de innovación, comencé a darme cuenta en mi propia escalera de aprendizaje, esa que lo lleva uno desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente. Comencé a darme cuenta de la analogía que hay entre cultura innovativa, entre innovación y paz. Me encontré con que realmente cuando yo estaba formando y cuando estoy formando, cuando estoy practicando con organizaciones el tema de gestión de innovación, estamos realmente creando una cultura integral de un ciudadano integral capaz justamente de promover la paz. Y cuando me estaba dando cuenta de eso, estaba yo dictando un taller en el municipio Revenga, allá en el Consejo, en el estado de Aragua, y tenía algunos alcatraces. Alcatraces son estas personas que la Fundación Santa Teresa ha rescatado de las bandas criminales y con el rugby ha permitido que se inserten en la vida laboral y en la vida ciudadana realmente, ¿no? Y al segundo día del taller, uno de los alcatraces le dio un golpe a la mesa y dijo: wow, profe, pero la verdad es que esto debería de aprenderlo desde Maduro para abajo. Y yo en ese momento dije para mis adentros: bingo, entendió todo. Y lo había entendido no a través de una clase que yo estuviese dando, lo había ido entendiendo a través de dinámicas donde él había ido justamente teniendo que practicar algunas de esas cosas que son claves para la innovación y también para la paz. Johan Galtung, que es un matemático, sociólogo noruego, que es considerado el padre de la educación para la paz, que nos dice justamente que la paz, para la paz se educa, nos dice que la paz es un despliegue de vida que se desarrolla en un contexto de desafío permanente. A mí ese concepto de paz me parece extraordinario. Primero porque es un despliegue de vida, ciertamente, porque es lo que nosotros como seres humanos somos capaces de crear o de destruir. Pero además de todo es un desafío permanente, al igual que la innovación. La innovación es un proceso que nos pone en un desafío permanente de cambio, para crear valor, para generar beneficio para la sociedad. Como despliegue de vida y como desafío permanente es que hemos abordado nosotros este proyecto que nosotros iniciamos desde la Universidad Católica y por el cual yo tengo la enorme suerte de tener un año compartiendo con los larenses, tanto aquí en Barquisimeto como en el municipio Jiménez, como en el municipio palavecino. Cuando nosotros vamos a ver cómo estamos nosotros en el índice de paz global, un índice que toma en cuenta tanto indicadores de paz interna como de paz externa, donde inclusive el 60% de los indicadores tienen más que ver con la paz interna que con la paz externa, nos encontramos con que Venezuela está en rojo rojito. ¿Para qué año? Para 2017. Y de 163 países evaluados, nosotros estamos en el puesto 143. Y todos estos indicadores que están en amarillos son indicadores de paz interna, que nos hablan de cómo estamos nosotros. Y la verdad es que podría mencionarles algunos, pues, pero no me voy a poner a leerlos todos porque seguramente ustedes ya saben, bueno, cuáles son todas esas cosas que internamente nos pueden nosotros poner en esta posición. Pero bueno, ahí nos habla del nivel de conflictos internos, de relaciones con estados limítrofes, del nivel de criminalidad, como nos hablaba esta mañana Roberto, nos habla de cuántas armas tenemos, de armas no convencionales o armas convencionales, de cuánto ocupa los gastos militares en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, en una posición muy, muy lamentable.
esa evaluación, en la cual nosotros estamos en el puesto 143, es visto desde lo que se considera paz negativa, que es la ausencia de violencia o la presencia de violencia. El Instituto para la Economía y la Paz, que es el que hace este estudio y que lo hace con una serie de expertos y de think tanks y con datos que vienen de la unidad de negocio de la unidad de la inteligencia de The Economist, nos habla también de que existe la paz positiva. Y cuando nos habla de la paz positiva, nos está hablando de actitudes, nos está hablando de estructuras, nos está hablando de instituciones que nos permiten crear y sostener una sociedad pacífica. Son indicadores distintos los que nos llevan ahí. Son 8 pilares en realidad que considera el Instituto para la Economía y para la Paz, en donde encontramos, pues, por ejemplo, los niveles de corrupción, de los cuales nos hablaba Merchi esta mañana. Nos habla del buen funcionamiento del gobierno, de la distribución equitativa de los recursos, del flujo libre de la información, del ambiente, de un ambiente de negocio sano en el país, del alto nivel del capital humano, de la aceptación de los derechos de los otros, de los bajos niveles de corrupción, como les decía ahorita, y de las buenas relaciones con los vecinos. Ahora, lo que nos dice el Instituto para la Economía y para la Paz es que todos estos tienen que estar relacionados para permitirnos a nosotros crear o sostener una sociedad pacífica, que debemos desarrollar actitudes, instituciones, estructuras que nos permitan sostener la paz. Y cuando nos habla de esto, nos está diciendo también que todos estos pilares están directamente relacionados con la capacidad de desarrollo del país, con el marco que nos permite determinar también hasta qué punto podemos crear confianza, cohesión social, tener niveles de competitividad, tener emprendimiento y tener cohesión social. Bueno, cuando el Instituto para la Economía y la Paz nos evalúa según estos 8 pilares, nosotros estamos ubicados en un nivel muy bajo de paz positiva. Estamos ubicados en el puesto 115, estamos no tan mal, ¿verdad? Pero en el puesto 115 de 162 países evaluados este último índice en paz positiva es para el año 2015. Esto que yo les estoy informando es del reporte del año 2016. ¿Okay? Pero aquí ya nos está diciendo, como les decía yo anteriormente, cuál es el marco en el cual nuestro desarrollo, nuestras posibilidades de competitividad, entendida la competitividad como la productividad de un país. Esta mañana ya el padre Alfredo Infante nos hablaba justamente de cómo el Estado rentista no es realmente un Estado productivo. Y cuando nosotros no tenemos un país productivo, pues sencillamente, y eso es lo que nos indica la competitividad, sencillamente no tenemos capacidad de generar prosperidad y bienestar para su población. Pues todo esto incide en esa armonía intersectorial que debe haber cuando hablamos de desarrollo sostenible, de lo que nos hablaba María Magda hace un rato, donde esa armonía intersectorial implica que nosotros actuemos en lo social para lograr esa cohesión social, actuemos en lo económico para lograr el crecimiento económico, actuemos en lo ambiental para preservar pues, nuestro ambiente, pero donde justamente para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se incorporó una cuarta esfera, que es el de la gobernanza. El de la gobernanza justamente entendida como nuestra capacidad como Estado y como ciudadanos para respetar las instituciones, para asegurar la justicia y para garantizarnos un estado de paz. Pues tenemos que actuar con esa armonía para lograr justamente pues, aquello que nos estamos proponiendo lograr, que es un estado de paz. Pero ahora bien, ¿cómo estamos nosotros en todo eso que yo he mencionado?
cuáles son nuestros niveles de capacidad para garantizar prosperidad y bienestar. Pues estamos ubicados en el último puesto en América Latina, según el Índice Global de Competitividad 2016-2017. Esténse pendientes porque en los próximos días, siempre salen estos últimos días de septiembre, el nuevo índice, es decir, desde el año 2017-2018. Estamos ubicados en el último puesto. Específicamente estamos en el puesto para el año 2016-17, en el puesto 130 de 138 países evaluados. Es decir, estamos entre los 10 últimos países en el mundo en competitividad. Léase en productividad, léase en capacidad de asegurar prosperidad y bienestar para nuestra gente, que ya esta mañana nos lo decían claramente, tiene una incidencia enorme en nuestras posibilidades de paz. Pues bien, aquí vemos claramente que desde el año 2008 pues hemos ido yendo hacia los últimos puestos, claramente el nivel de paz, pero podemos ver también que la curva de competitividad va exactamente en la misma vía. O sea, van parejas, van una al lado de la otra. Pero además de todo, estos datos que yo pongo aquí abajo, es que cuando miden el nivel de competitividad, están hablando de tres factores que nos permiten, o de tres factores principales. Cada uno de ellos contempla varios pilares de evaluación, varias variables, varios indicadores para la evaluación, que nos permite determinar nuestras etapas de desarrollo. Entonces, la etapa más básica de desarrollo depende de lo que llaman los requerimientos básicos, donde nosotros estamos en el puesto 134 de 138 países evaluados. Pero es que ahí hay un pilar clave, que es el de la institucionalidad. Y en institucionalidad estamos en el último puesto. Y estamos en el último puesto desde hace varios años. Ya también esta mañana Merchi nos mostraba que en el índice de corrupción global estábamos en el último puesto. Pues en el índice de institucionalidad, que por cierto enmarca los niveles de corrupción, enmarca nuestros niveles de confianza también en la política, entre otros tantos indicadores, pues estamos ubicados en el último puesto. Los factores que potencian la eficiencia, en donde ocupamos un puesto 116, ¿verdad?, son aquellos que nos permiten estar como en otra etapa de desarrollo que está más orientada pues justamente a la posibilidad de que nosotros seamos eficientes. Ahí hay varias variables que se evalúan, pero yo voy a hacer referencia específicamente a dos de ellas: a la eficiencia del mercado laboral y a la eficiencia del mercado de bienes. En ambos estamos en el último puesto a nivel mundial. Y ustedes saben qué cosas inciden, cuáles son algunos de los indicadores que se evalúan en estas dos variables. La confianza. ¿Cómo son las relaciones laborales? ¿Cómo son las relaciones entre jefe y empleado? ¿Cuál es nuestra capacidad de delegar? Todo eso se traduce en confianza, básicamente. El tercero, los factores de innovación y sofisticación, es cuando ya de verdad estamos, potenciando ese país hacia lo máximo. Estamos en la mayor etapa de desarrollo. En estos factores estamos en el puesto 133 de 138 países evaluados. Pero es que aquí también nos encontramos con algunos indicadores que nos revelan cosas tan importantes como nuestra capacidad de confiar y nuestra capacidad de colaborar. Por ejemplo, capacidad para desarrollar clústeres. Estamos en el último puesto. Bueno, cuando no hay capacidad para desarrollar clústeres es que no tenemos capacidad para colaborar, para asociarnos en función de unos objetivos comunes, de unos intereses comunes. Las relaciones entre Estado y empresa, entre Estado y empresa o entre instituciones de investigación y empresas, para generar innovación, por ejemplo, son relaciones de confianza, son relaciones de asociación, justamente, de relacionamiento, como nos hablaba esta mañana Alfredo Infante. Pues bien, obviamente, cuando Gallup nos hace encuestas para determinar cómo nosotros estamos viendo nuestra posibilidad de bienestar y de prosperidad,
pues lo que encontramos es terrible, ¿verdad? Solamente un 13%, que uno quisiera saber quiénes son, ¿verdad?, consideran que están prósperos y que tienen la posibilidad de ser prósperos. Pero el doble de esos considera que está sufriendo, que está en pleno proceso de sufrimiento y que no tiene esperanza para los próximos 5 años. Pero hay un 60% aproximadamente que pues dice que está luchando. Entonces, obviamente no es que no nos vamos a ocupar de los que están sufriendo, vamos a ocuparnos de los que están sufriendo, pero vamos a poner el ojo entre aquellos que cuando responden la encuesta dicen que están luchando, porque la verdad es que lo que hemos visto nosotros a lo largo de estos años es que cuando se lucha por conseguir algo como bienestar, como prosperidad, oye, uno está vivo. Uno puede hablar de ese despliegue de vida del que Galtung nos dice que es la forma como podemos definir la paz. Y esta frase de Angela Merkel, que ya la he compartido con algunos de los que están en esta sala, que dice: tenemos la fuerza para construir nuestro futuro, siempre podemos cambiar las cosas para mejor. Esa es una frase que dijo a los 25 años de la caída del muro de Berlín. Es decir, es una frase que nos está hablando de la capacidad de construir paz, de la capacidad para cambiar el estado de las cosas, que es lo que nosotros buscamos también con la innovación. Pero nos está diciendo algo clave, y es que la clave principal de eso está en nuestra fuerza, en la fuerza que tenemos nosotros mismos para cambiar el estado de las cosas. Nosotros como individuos, nosotros como sociedad. Yo compartía con Roberto, cuando fuimos a almorzar, le decía: Roberto, yo estoy de acuerdo contigo en que pues nosotros no podemos sustituir al Estado. Y ciertamente cuando estamos en el puesto 130 de 138 países evaluados en nivel de competitividad, o en el puesto 143 de 163 en el índice de paz global, pues sin duda alguna que el gobierno tiene una responsabilidad grande, enorme, muy grande. Mas sin embargo, yo creo profundamente, y lo he comprobado justamente a lo largo de este año trabajando con ustedes acá en Barquisimeto, en la responsabilidad que cada uno como individuo tiene para lograr el país que nosotros merecemos y que queremos. Víctor Guedes, gran amigo que seguramente muchos de ustedes conocen, que ha escrito un libro maravilloso que yo los invito a leer, que se llama Ética, Política y Reconciliación, hace un énfasis enorme en esto que yo estoy compartiendo con ustedes. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Como víctimas o como responsables? Como víctimas, Víctor lo identifica como una actitud inactiva, reactiva y defensiva. Como responsable, lo identifica como una actitud proactiva, creativa e innovativa. E innovativa, ¿por qué? Proactiva, ¿por qué? O apática, inactiva, reactiva, defensiva, ¿por qué? Bueno, porque definitivamente yo sí creo que nuestra sociedad tiene mucho de víctimas, de aquellos que se frustran rápidamente. Oye, no lo logramos, esto es culpa de otros, esto es culpa de los políticos, del liderazgo de la oposición. Esto es culpa, o el gobierno, pues que le echa la culpa al señor Trump, de todo, sin asumir todo lo que tenemos años nosotros recorriendo para estar donde estamos en el día de hoy, ¿verdad? Hay culpa, hay apatía, hay indiferencia. Hablábamos ahorita en el almuerzo justamente de que las personas que no participan tienden más a ser los que se frustran, y tienden más, por lo tanto, también a ser los que se dejan dominar por el miedo y terminan en la sumisión. Pero el ciudadano que asume una actitud responsable
Más bien es ese que es capaz de participar para buscar alternativas, no para solamente hacer juicios, para buscar la forma de mejorar desde su área de influencia lo que puede mejorar, para participar siendo solidario con otros, teniendo empatía con otros, para tener capacidad de filiación, que es eso de lo que justamente Alfredo Infante nos hablaba esta mañana, cuando nos hablaba de relacionarse, el asociarse, el lograr justamente acciones colaborativas, lograr acuerdos, la importancia de lograr esos acuerdos en función de un desarrollo sostenible, en función de una cohesión social. Y solamente el que asume una actitud responsable, léase proactiva, creativa, innovativa, es capaz de disfrutar de eso que llamamos logros, plenitud, excelencia. Así sea en su área de influencia. Y por eso esto lo conocen muchos de los que han trabajado conmigo a lo largo de este año. Si nosotros queremos tener un país competitivo, en paz, con desarrollo, pues obviamente tenemos que partir también de que el Estado lo sea y que la sumatoria de los estados sea los que permitan que ese país lo sea. Y así podemos ir bajando hasta llegar al yo. Si desde mi yo como individuo no estoy dispuesta a ser competitiva, léase a buscar ser cada vez mejor yo en relación a cómo era antes, a buscar cambiar el estado de mis propias cosas, si yo no soy capaz de generar ese estado de paz, de solidaridad en mi entorno, en mis áreas de influencia, ¿por qué yo tengo que exigirle al gobierno solamente? ¿Por qué yo tengo que exigirle al alcalde solamente? Yo tengo sí que exigirle al alcalde, yo tengo sí que exigirle al gobernador, yo tengo sí que exigirle al presidente y a todo su tren ejecutivo. Pero ¿cómo estoy actuando yo en relación a eso que yo estoy exigiendo? Y eso es sencillamente lo que llamamos ética, el ser coherente con lo que decimos, con lo que pensamos. Y por eso la ética está en el centro de todo esto. Nuestra propia responsabilidad. Ese ser, lo que mi amiga María Magda llama el bien portado. ¿Verdad, María Magda? Así es. El bien portado. Pues de eso se trata, porque si nosotros no comenzamos por ahí no podemos sumar, no podemos pedirle perdón a este ciudadano que construya ciudad. No podemos pedirle a este ciudadano, ¿verdad?, que construya país. Entonces yo sí creo que como ciudad, como consejo de la ciudad, tenemos una responsabilidad fundamental, que es justamente aquello que semanas atrás nos proponíamos en un taller piloto, que es cómo construir una identidad ciudadana que contribuya a esto. Y cuando hacíamos esa reflexión, con el acompañamiento de una experta como Milagros, pues decíamos, bueno, la identidad ciudadana, sí, perfecto, es todo eso que conocemos, ¿verdad? Con todo el regionalismo propio del Estado Lara, que es tan rico, con todos esos aspectos culturales del Estado Lara, que es tan rico. Pero es que tenemos que ubicarnos en el contexto actual también en el que estamos. Cómo esa identidad ciudadana contribuye a que en este contexto que nosotros vivimos hoy tengamos paz, salgamos de los niveles de conflicto, actuemos con mayor ética, impulsemos el desarrollo sostenible que nos hemos dispuesto a impulsar en el marco del proyecto que nosotros llevamos a cabo con gestión de innovación. Porque en la gestión de innovación, para crear valor, para generar esa mejora continua, para generar esos cambios, tenemos que relacionarnos necesariamente, porque la innovación es un proceso humano y es colectivo, nadie innova solo. Para poder innovar tenemos que relacionarnos, tenemos que interactuar con otros, tenemos efectivamente que lograr juntar las manos con la diversidad.
Y léase bien, y yo siempre hago esta referencia, hago énfasis en esto. Hablamos mucho de la tolerancia, y obviamente que la tolerancia es clave para todo esto. Es clave para co-crear, para co-construir. Pero es que es más allá de la tolerancia. Es saber darle valor a la diversidad. Es saber que la diversidad nos permite disfrutar de diferentes perspectivas que nos permiten crear una solución mejor a la que podemos crear entre los que somos iguales, entre los que pensamos igual, entre los que estamos en la misma cosa. Cuando hacemos un taller solemos hacer el ejercicio, ¿no?, de que poner varias mesas de trabajo, y es segurito que todos los que ya se conocen se van juntitos a la misma mesa, ¿verdad? O si no, se van todas las mujeres hacia la misma mesa y todos los hombres hacia la misma mesa. O todos los que están en el área de deporte, todos los que están en el área de turismo se van hacia la misma mesa. No, vamos a mezclarnos. Lo vivimos en el laboratorio de innovación que hicimos en el mes de noviembre aquí en Barquisimeto. Cómo cuando comenzamos a rotar los grupos de trabajo por los otros grupos que no tenían que ver con el tema que nosotros trabajamos, oye, comenzábamos a poder ver la perspectiva de otro para enriquecer las ideas que nosotros teníamos en, por ejemplo, turismo, y tener la opinión de aquellos que trabajan con espacios públicos o con parques en el eje de turismo. Bueno, esto es clave. Pero esto es clave para poder lograr algo de lo que también hablaron esta mañana y de lo que también habló María Magda, que es crear acuerdos, lograr la interacción de las instituciones, vuelvo a la paz positiva, lograr crear estructuras que permitan que gobierno, sociedad civil organizada, empresa, universidades, centro de investigación, comunidad, sean capaces de engranar sus conocimientos, sean capaces de engranar sus experiencias, su diversidad de perspectivas en un compromiso único con la sociedad. Y eso solamente lo podemos lograr si comenzamos a trabajarlo, nuevamente lo digo, desde el individuo. Eso lo hemos venido haciendo nosotros desde hace un año, aquí, en Quíbor, en Caudare. Hemos venido poniendo justamente a trabajar a ciudadanos con funcionarios de gobierno. Cuando los funcionarios de gobierno por lo general están cerrados a la participación ciudadana, ya también lo decía esta mañana Alfredo Infante, lo consideran una amenaza. Y cuando por otra parte los ciudadanos no nos vemos actuando con el gobierno, porque gobierno es gobierno. Y siempre somos terriblemente, tremendamente, y con toda la razón, cuestionadores del gobierno. Bueno, desde hace un año, señores, en Barquisimeto, funcionarios de la alcaldía de Iribarren, de la verdadera, y ciudadanos del Consejo de la Ciudad, más otros que no son del Consejo de la Ciudad, han venido intercambiando ideas, han venido creando, co-creando, han venido construyendo una agenda ciudadana para Barquisimeto. Por eso hay algunos aspectos claves que yo quiero resaltar y que son claves para ser una ciudad competitiva y para lograr una ciudad capaz, sí, de construir paz. Y la primera es tener una visión, y una visión es una ambición por el futuro, una visión que nos permita tener un deseo colectivo de una diversidad, que nos permita tener unos ejes estratégicos de mediano plazo, y los tenemos. Como dice aquella propaganda que pasaba, que te la tengo, ¿verdad? Tenemos 5 ejes estratégicos en Barquisimeto. Uno de planificación, uno de desarrollo económico, uno de espacios públicos para la interacción y la cohesión social,
uno de cultura y turismo naranja y uno de construcción de identidad ciudadana. Y eso no son meros títulos. Cada uno de esos ejes tiene claramente definido su objetivo. Y ya hoy día no solamente tiene definido su objetivo, cada uno de esos ejes tiene una agenda de proyectos por desarrollar. Una ciudad competitiva y capaz de generar bienestar, prosperidad para poder disfrutar de paz, necesita actuar sobre la especialización, le hace desarrollo y aplicación del conocimiento. Y eso está contenido en nuestro eje de desarrollo económico de Barquisimeto. Necesita tener cohesión social para la inclusión de todos. Y eso está previsto en los ejes estratégicos y en nuestra agenda ciudadana de Barquisimeto. Necesita desarrollar el emprendimiento con innovación. Y eso está previsto en esa agenda ciudadana, en esos ejes estratégicos y en esos proyectos que tiene la agenda de Barquisimeto Innova, que así se llama. Necesita tener gobernabilidad, que es exactamente lo que ha dado la base para el trabajo que hemos estado realizando durante un año. Y cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de que la gestión pública tenga esa apertura, que fue necesaria para lograr esa agenda ciudadana. Y aquí quiero hacerle un reconocimiento enorme a Alfredo Ramos, porque cuando vinimos con esta propuesta hace un año para hacer esto con gestión de innovación, viene trabajándose desde hace 4 años, como lo va a decir Pedro ahora, pero cuando comenzamos a trabajar con gestión de innovación, tuvimos la apertura del alcalde para aceptar trabajar en esto, aun cuando le decíamos esto va a ser un experimento. Y voy a aprovechar para hacerle un reconocimiento también a José Gregorio Martín, alcalde del municipio Jiménez, quien también tuvo esa apertura para justamente comenzar a trabajar la gobernabilidad con esta perspectiva. La gobernabilidad implica participación ciudadana. Y con esa participación ciudadana desde hace un año, la alcaldía de Iribarren venía trabajando, pero les tengo una noticia mejor, sigue trabajando, porque algo que no quiero dejar de decirles, es que el mismo día que se llevaron detenido a Alfredo Ramos, por un lado, Gerardo Puleo me estaba pasando un mensaje, diciéndome que Diego, que qué bueno que está aquí, Mendoza, había dicho que ser funcionarios de la alcaldía era circunstancial, pero ser ciudadanos era algo permanente y se iban a unir al Consejo de la Ciudad para seguir echándole pichón al proyecto de Barquisimeto Innova, y lo siguen haciendo voluntariamente, señores. Es necesaria la confianza, y la confianza se crea, la confianza se inspira y se crea. Hoy día existe una cohesión entre un grupo de trabajo para lograr lo que estamos logrando en diferentes municipios. Esa confianza tenemos que desarrollarla, tenemos que educarla, tenemos que tratar de que lo incorporemos como una de las cosas claves en esa construcción de identidad ciudadana, porque es lo único que nos va a permitir lograr la cohesión social y lograr los acuerdos que son necesarios. Acuerdos que yo los invito a generar en torno a esa agenda ciudadana llamada Barquisimeto Innova. Acuerdos que es necesario que logremos con el sector empresarial, con la academia, con las ONGs, con las comunidades, porque hay proyectos específicos en los cuales cada uno de estos actores puede intervenir. Y de esa manera, y solo de esa manera, y repito, y gracias a una apertura que tuvo la alcaldía de Iribarren, es posible lograr esa ciudad ideal que se ha propuesto ser Barquisimeto. Yo creo firmemente en ustedes, siempre se los he dicho,
y se lo seguiré ratificando cada día. Muchas gracias.